Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal Éxodo Final. Estamos aquí con un nuevo tema sobre el rey más importante, podríamos decir, que tuvo el mundo antiguo, Salomón. Vamos a hablar de su sabiduría, vamos a hablar de sus pecados, vamos a hablar si Dios le quitó la sabiduría o si se la dio, si se lo utilizó de la mejor manera. En este tema vas a descubrir cosas que antes seguramente no sabías. Y si lo sabías, puedes dejármelo en los comentarios. Y si tienes alguna pregunta, puedes dejarnos tu duda y con gusto la responderemos. El tema de hoy se llama Salomón. ¿Realmente era tan sabio? Y si era tan sabio, ¿por qué cayó tantas veces? ¿Dónde estaba su supuesta sabiduría en esos momentos? Es las preguntas que hoy vamos a tratar de responder. Pero antes voy a hacerles unas pocas preguntas sobre Salomón. ¿Qué podemos decir de él? Es un personaje enigmático. También podemos decir que es uno de los personajes más importantes de la Biblia, porque es el hijo de uno de los reyes más conocidos del mundo y de la historia, que es el rey David. Pero, ¿qué significa la palabra enigmático? Que es la definición que yo le he puesto a este rey. Pues enigmático significa misterioso, extraño y sorprendente. Y el día de hoy les voy a mostrar por qué esa es mi opinión. ¿Por qué él es tan conocido? ¿Por su riqueza, su belleza, su sabiduría, sus conquistas? Vamos a ver en este tema qué es lo que Salomón le hizo más famoso alrededor del mundo. ¿Qué resaltaríamos del personaje de Salomón? Y creo que todos, sin excepción, diríamos que su sabiduría. Pero antes, para entrar en contexto, vamos a ver un texto bíblico. Y este texto se encuentra en Primera de Reyes 3, del 5 al 10. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud, de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Primera de Reyes 3, 5 al 10. Bien, aquí hay varios puntos a destacar en este texto bíblico que me gustaría resaltar. Primero, dice que Jehová se le apareció a Salomón en sueños en Gabaón. Viendo el contexto de Gabaón, pasándolo a nuestros días, podríamos decir que sería la iglesia. ¿Por qué? Porque Salomón, digamos que en su momento no había todavía templo, así que estaban adorando. Él fue a adorar, como dice en el texto de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos de 5 al 10, nos dice que Salomón había ido a Gabaón a hacer sacrificios, como dice en el versículo 4, porque aquel lugar era alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces aquí vemos que Dios se comunica con nosotros en muchos lugares, pero si dejó aquí escrito que fue en el lugar de adoración, en ese momento donde se congregaban todo el pueblo, nos quiere dar un mensaje. Eso es lo que a mí me gusta resaltar. Otro punto que me gustaría resaltar es que Dios es el que le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Casi siempre suele ser al revés, nosotros somos los que le pedimos algo a Dios y Dios decide si es bueno para nosotros dárnoslo o no. Pero en este texto nos dice que Dios le da a Salomón la oportunidad de escoger. Si queremos que Dios nos dé esa misma oportunidad, tenemos que hacer lo que hizo Salomón antes para recibir esta proposición. Pero eso será en otro tema. Si quieren que lo toquemos, pueden dejarlo en los comentarios. Y dijo Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre.
¿Por qué dice misericordia? Que recordemos todos los pecados y errores que cometió David. Y aún así, aunque Dios permitió que todas las consecuencias las pasase y las sufriese él y su familia, no desechó de él su misericordia. Y ahora nos va a decir la razón. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Esas son las cuatro cosas que David tenía por las que Dios tuvo misericordia. Porque primero dice que intentaba andar delante de Jehová en verdad, hacer justicia, no aprovechar su rango de rey para ser injusto con los demás, y con rectitud de corazón. ¿Qué quiere decir rectitud? Que si te desvías, volver a intentar, volver al camino correcto. Y vemos, y en toda la historia de David, vemos que él lo intentó, que envió perdón y volvió a los caminos de Dios. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono. ¿Por qué dice misericordia? Porque después del pecado que David cometió con Betsabé, hubiese sido muy justo que David muera y que nadie más se siente en el trono después del gran pecado. Pero Dios vio su arrepentimiento y Dios vio como Dios sabe el futuro y sabe qué es lo mejor, pues podríamos decir que se arriesgó con David, aunque Dios no se arriesga porque Dios ya sabe lo que cada uno de nosotros queremos y nuestras intenciones de nuestro corazón, que es intentar o no agradarle a Él. Y por eso le dio un hijo después a David, que fue Salomón, como sucede en este día. Y ahora empieza ya la petición de Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Así que aquí vemos que Salomón dice que él es su siervo, el siervo de Dios. No es el rey puesto por Dios en lugar de otro rey, sino que es su siervo. No solo creo que lo dijo de palabras, sino que también lo hizo de corazón. Y ahora vamos a ver por qué. Porque dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así que aquí vemos la humildad que tenía Salomón al darse cuenta que, aparte de su juventud, no tenía experiencia, no había sufrido lo que sufrió, digamos, David, que él tuvo una preparación hasta llegar a ser rey de podríamos, más de 15 años, donde tuvo que pelear, tuvo que ser soldado, no vivió una vida fácil, ni con el rey Saúl, ni cuando fue rey solo de Judá, había guerras con los filisteos. Digamos que tuvo una preparación antes de llegar a tener paz en el reino. Y digamos, Salomón tuvo todo desde joven. Entonces él no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Y sobre todo, él sentía una responsabilidad muy grande, como dice en el siguiente texto. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces él ve la magnitud del problema. Él vio los problemas que tuvo David con el pueblo, con las rebeliones de sus hijos, con las rebeliones de sus soldados, de sus generales. Y Salomón vio los problemas que iba a tener con el pueblo. No estaba seguro si él sería un buen rey y si la gente le daría su confianza, como le dio a David, el rey anterior. Así que, ¿qué es lo que pide Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido. Aquí vemos nuevamente que se pone como siervo, no como rey. ¿Y para qué quiere ese corazón entendido? Para juzgar al pueblo. Esa es la parte número uno. Ser para con los demás, ser lo más justo como su padre David, ser lo más íntegro y ser lo más recto posible para los demás. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces aquí vemos que Salomón también quería saber qué es lo bueno y lo malo, porque muchas veces cuando hacemos algo que no es bueno, nos damos cuenta, pero como nadie nos ve o como digamos que nadie más lo va a saber, pues podríamos decir que eso es bueno, no es bueno ni malo. Pero cuando tienes una responsabilidad tan grande como la que tenía Salomón, necesitaba tener claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Así que aquí vemos que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo podemos saberlo? Vamos a otro texto bíblico. Continúa la lectura en 1 Reyes 3, del 11 al 13. Vamos a ver la respuesta de Dios. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras.
He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Primera Reyes 3, del 11 al 13. Así que en la respuesta de Dios vemos que a Dios le agradó esto, porque Él no pidió, que es lo que un rey normalmente le gustaría tener, vivir lo máximo posible para ser rey, tener la mayor cantidad de dinero posible, que sus enemigos muriesen o que no le molestasen. Entonces, si esas tres cosas Salomón no pidió, cuando Dios le dio la oportunidad de escoger, Dios le agrada esto y le da todo lo que ha pedido, pero lo más importante y que es lo que le hace diferente de otros reyes y que a cualquier persona nos gustaría tener, es inteligencia para oír juicio, para ser justo, dar un corazón sabio y entendido. ¿Qué quiere decir un corazón sabio? Nosotros sabemos que el corazón es un músculo, el corazón no puede ser sabio, así que Dios se está refiriendo a la mente de Salomón. Dios va a utilizar a Salomón para que sea sabio y entendido y que pueda transmitir eso al pueblo de Israel. Y como último deseo cumplido, Dios le dice que no habrá otro rey tan sabio como él. Salomón es el rey de Israel ahora, pero antes de ser rey era hijo de David. Dios lo escogió como rey de Israel por delante de otros herederos más legítimos a pesar de su historia pasada. Pongámonos en el contexto. Toda la familia de Salomón conocía que su madre había tenido un marido anterior. Sabemos que el ser humano en sí es malo y seguramente durante toda su juventud las otras esposas del rey, por celos, por envidia o por malestar, le han de haber hecho la vida imposible a él, a su madre, al rey David. Los hijos también, como medios hermanos, se han de ver. Como vemos la historia, si avanzamos más adelante, vemos que el mismo Salomón tuvo que matar a uno de sus medios hermanos por traición. Otros medios hermanos murieron antes que él. Así que vemos que no era fácil para él ser rey de Israel. Al ser escogido por Dios, lo primero que vemos es que Dios le hizo una persona buena, le dio un corazón sabio, una persona única, porque le dio sabiduría, y una persona diferente. ¿Por qué? Porque él tenía, y eso sí lo podía, él tenía absolutamente todo para ser un buen rey. Primero, porque Dios podía hablar con él. Segundo, porque tenía toda la experiencia de su padre, el mejor rey de Israel, podríamos decir hasta ese momento, aunque solo había habido dos. Tenía dinero, tenía casa, tenía comida, tenía agua, tenía todo lo principal que una persona necesita, tenía familia para poder ser el rey más sabio y el mejor. Dios le dio sabiduría, pero ¿cuánta? ¿Cuánta sabiduría le dio? La Biblia nos responde, Dios le hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Bueno, después de Jesús, claro, porque Mateo 12:42 nos dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar, hablando de Jesús. Entonces, que quede claro, el hombre más sabio en esta tierra no fue Salomón, fue Jesús y después fue Salomón. ¿Cómo demostró su sabiduría Salomón en las escrituras? En la historia de las dos rameras, que está en 1 Reyes 3, 16 al 28. Vamos a leer este pasaje. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y la puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo,
Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no la matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, en la historia de las dos rameras que se encuentra en 1 Reyes 3, 16 al 28, vemos la primera demostración de sabiduría de Salomón delante de todo el pueblo, como nos dice el versículo 28, que el pueblo temió porque se dieron cuenta que Dios le había dado sabiduría para juzgar, porque un joven que no sabe hacer nada, que de la noche a la mañana puede resolver un problema con esa sabiduría, el pueblo se dio cuenta que solo Dios puede hacer eso. Otra historia que nos puede demostrar su sabiduría es Salomón y la reina de Saba. En 2 de Crónicas 9:2 dice, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Entonces podemos ver que esta reina fue a ver si Salomón tenía tanta sabiduría y le había preguntado cosas súper difíciles y súper importantes para darse cuenta si él era un impostor o no. Pero Salomón le respondió cada una de esas preguntas. Entonces ella quedó completamente segura de que Dios le había dado sabiduría. Incluso hay una información extrabíblica en el Corán donde nos dice que Salomón entendía también el lenguaje de los animales. O sea, Dios le dio tanta sabiduría que podía incluso entender lo que los animales se comunicaban entre ellos. ¿Qué más sabemos del rey Salomón? Uno de los datos más importantes que un rey nos puede dar como Salomón es que Salomón era muy, muy rico, extremadamente rico. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 9, versículos del 17 al 19. Hizo además el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, y un estrado de oro fijado al trono, y brazos del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre 6 gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. ¿Por qué les doy este texto? Porque dice que el trono era de marfil. Marfil es uno de los elementos más difíciles de encontrar. Era muy caro y extremadamente valioso. Así que imagínense hacer un trono de unas dimensiones no pequeñas, solo de marfil. Ahora, Salomón construyó también el templo de Jerusalén. ¿Qué más hizo Salomón? Extendió los límites del reino de Judá. Pero si hay algo por lo que Salomón fue mundialmente conocido hasta hoy, es porque tuvo muchas, pero muchas mujeres. Ahora, uno de los temas más importantes, creo yo, de Salomón, que muy poco se habla, es que Salomón, al final de sus días, volvió a Dios. Después de todo lo que pasó y de todo lo que podríamos decir que entre comillas disfrutó, nuevamente se dio cuenta que eso era efímero y que con el pasar del tiempo y envejeciendo, pues lo más importante que era tener a Dios y a una familia al lado, él no lo tenía. Así que tuvo que volver a Dios, no porque Dios no quiere que tengas familia o tengas dinero o no tengas sueños, sino porque Dios quiere que cumplas los sueños que Dios había tenido preparado para ti porque son los mejores. Y eso viene añadido junto con muchas más bendiciones. Pero desgraciadamente Salomón, yo creo que es la única persona que en todo el mundo ha tenido todas las opciones para ser un buen rey, desgraciadamente en algún momento el camino se perdió. ¿Qué es lo que vamos a intentar descubrir en este tema? Quiero profundizar en Salomón. ¿Qué es lo que no sabemos de él? Vamos a descubrir en este tema datos desconocidos de él. ¿Por qué? Porque tenemos una lectura muchas veces de la Biblia superficial y no nos damos cuenta de lo que Dios dejó detallado. Necesitamos conocer esas cosas que pasan desapercibidas porque Dios nos quiere dar una lección en eso, porque son las más seleccionadoras para nuestra vida. Les voy a dar unas preguntas para que pensemos y ahondemos en los detalles. Si Salomón era un rey sabio, ¿por qué se alejó de Dios?
Esa sería una de las preguntas. Si Salomón era tan sabio, era tan bueno, ¿por qué al morir el pueblo pidió a su sucesor, que era su hijo, que no sea igual que su padre, si fue tan bueno Salomón? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 10, versículos 3 y 4 y del 6 al 9. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciéndole, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre, y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos, que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo, y lo agradares, y le hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se había criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces aquí vemos que el pueblo se dio cuenta que Salomón, el padre de Roboam, había sido muy severo con ellos. Y más adelante les mostraré textos donde Salomón hizo cosas muy graves contra el pueblo de Dios. Así que ya tenemos otro dato. ¿Por qué Salomón fue tan rígido con el pueblo? Otra pregunta que surge. ¿Por qué Salomón tuvo tantos enemigos de parte de Dios? Vamos a ver a uno de los enemigos. Y Jehová suscitó adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Segunda de Crónicas 11:17. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Segunda de Crónicas 11:23. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruya, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. No es que Dios envía enemigos a Salomón, no es eso. Lo que sucede es que cuando te alejas de la protección de Dios, Dios permite que muchas cosas te sucedan, porque antes tenía su protección, pero cuando Dios retira su protección, yo diría por dos motivos. Uno, porque eso te obliga a repensar lo que estás haciendo. Y número dos, porque esas pruebas, esos conflictos te hacen parar y pensar qué es lo que estoy haciendo mal. Dios permite que Adad, que Rezón, que Jeroboam se levanten contra Salomón para que se dé cuenta lo mal que está haciendo. Porque si nos damos cuenta, uno es del reino de Edom, otro es del reino de Soba, otro es del reino de Siria y otro es del propio pueblo de Israel. Así que vemos que Salomón tuvo problemas con varias naciones. Ahora, ¿por qué Salomón dividió a todo Israel? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 11, del versículos del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Segunda de Crónicas 11, del 11 al 13. Entonces aquí vemos que Jehová le dice a Salomón que por no haber guardado el pacto y no haber guardado los estatutos, Dios dice que le va a quitar el rey. Entonces Dios, por amor a David, su siervo, iba a permitir que su hijo Salomón, que aunque había hecho cosas mal, se iba a arrepentir en el último momento, todo ese mal cayese en los días de su hijo. ¿Por qué? Porque Dios, viendo el futuro, ya sabía que su hijo, el nieto de David, hijo de Salomón, Robán, no iba a ser ni como David ni como su padre Salomón, sino que iba a hacer todo lo malo delante de Dios y no se iba a arrepentir. Entonces, por eso Dios decidió no hacerlo en los días de Salomón. Pero también dice que Dios ha escogido a Jerusalén y la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dios había escogido un pueblo para traer al Mesías, que iba a morir por la humanidad y así salvar a toda la humanidad a través de Israel. Pero si se iba a dividir, Dios necesitaba un remanente, Dios necesitaba una tribu donde mandar a su hijo. Así que por amor a David y por amor a ti y a mí, que estamos en este momento vivos, Dios permitió que solo una tribu
fuese la que se quedase con las bendiciones y las demás escogerían su camino, que desgraciadamente el reino de Israel escogió ir en contra de los mandatos, pactos y estatutos. Otra pregunta que nos surge: ¿por qué no tuvo una larga vida como Dios le prometió? Recordemos que en 1 Reyes 3 Dios le había dicho que le daría una larga vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? En 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 30 dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Si David vivió 70 años, como nos dice en 2 de Samuel 5:4, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Así que David murió con 70 años. Así que según los historiadores bíblicos, Salomón vivió aproximadamente lo mismo que David, su padre. Entonces se supone que Dios le iba a dar mucha más vida y iba a ser un rey mucho más longevo. ¿Cómo podemos entender eso? Más adelante responderemos estas preguntas. Vamos a continuar. Hubo 3 etapas en la vida de Salomón: la inicial, la posterior y la final. La primera empezó muy bien, fue un inicio admirable. La segunda, la etapa posterior, fue una etapa oscura en la vida de Salomón. Y la etapa final, eso lo vamos a dejar para el final. Ahora, ¿cuál de las 3 etapas es la más conocida por todas las personas? Yo creo que es la parte número 1, que es cuando empieza bien. Todos tendemos a pensar en un gran personaje cuando ya consiguió sus objetivos. Abraham Lincoln, cuando fue presidente. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Cristóbal Colón, el descubridor de América. Pero nadie se acuerda cómo George Washington murió en terribles dolores, por una enfermedad grave, por todo lo que había pasado. Abraham Lincoln murió asesinado. Cristóbal Colón murió pobre, en la pobreza. Entonces nadie se acuerda de los momentos difíciles, solo de los momentos importantes. Pero hoy nos vamos a centrar en las 3. En la primera etapa, en la más conocida, la que empezó admirablemente, en 1 Reyes capítulo 4, versículos 29, 30 y 34 nos dice: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, y venían de todos los pueblos al oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde habían llegado la fama de su sabiduría. Así que aquí vemos que Dios le dio a Salomón una mente muy poderosa para entender todo lo que alrededor de él sucedía. Y era tanto que los egipcios, recordemos que han sido conocidos y son recordados por ser unos arquitectos impresionantes, por haber tenido grandes momentos en la historia donde ellos fueron los principales. Ellos fueron los constructores de las pirámides, ellos utilizaban el Nilo para la agricultura, fue un reino muy próspero. Entonces ellos fueron a preguntar y averiguar a Salomón qué es lo que él sabía y aprender cosas de él. Y los reyes que estaban alrededor de él también iban donde Salomón a conocer su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le había dado mucha fama, le había dado en especial, como vemos aquí, prudencia. Esa es una cualidad que muy rara vez logramos encontrar. Y es algo que Dios le dio a Salomón y que los demás reyes admiraban. Y me imagino que ellos querían ser como Salomón. Entonces, si era tan sabio Salomón, ¿por qué se apartó de Dios? Es la pregunta más grande en la vida de Salomón. ¿Qué es la sabiduría? En Proverbios 1:7 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero también hay otras definiciones. Hoy hablaré de 3. La primera definición: ¿cuál sería el mayor regalo de Dios para el hombre? Podríamos decir fe, misericordia, esperanza, amor, paciencia, la oración. Esos son los regalos que yo creo que Dios le dio al hombre. Ahora, ¿se puede tener varios dones en una sola? Yo creo que sí. Es la sabiduría, porque todo eso está dentro de la sabiduría. Entonces, otra definición que podríamos dar a tener sabiduría, de parte de Dios obviamente, es ser misericordioso, ser paciente, tener mucho amor, tener mucha fe, estar en comunión con Dios en oración, tener la esperanza de que a pesar de que estés en momentos malos, todo va a salir bien. Eso es sabiduría. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que les estoy hablando. El evangelista Lucas nos dice en su Evangelio, capítulo 2, versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía,
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría? ¿Por qué no decía que Jesús crecía en fe, crecía en amor, crecía en gozo, crecía en esperanza? Porque al decir que Jesús crecía en sabiduría, quería decir que Jesús crecía en todo. Ahora, la segunda definición. Cuando Dios crea al ser humano, nos da inteligencia. Tenemos nuestra mente, nuestro cerebro que es inteligente. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad que tiene cada persona para resolver problemas nuevos usando conceptos anteriormente usados, con éxito, generando así conocimiento. Pero hay dos conocimientos, el conocimiento humano y el conocimiento divino. El conocimiento humano es ver lo que se puede demostrar, como lo que hace un científico, un profesor, un maestro. Pero ¿qué sucede cuando no vemos con los ojos de Dios lo que Dios sí puede ver? Nos volvemos ciegos espirituales, como nos dice Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que aquí vemos que si el conocimiento humano no está con el conocimiento de Dios, no sirve. Puede ser el mejor maestro, el mejor cerebro, que no te va a servir en tu vida cotidiana, te vas a volver ciego espiritualmente. En Juan capítulo 9, versículos 39 al 41 nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean ciegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Uno de los mensajes que me gustaría que saquen de este tema es que tenemos que ser ciegos a las cosas del mundo y tener los ojos bien abiertos a las cosas de Dios, para no terminar como los fariseos. Ahora, vamos al otro conocimiento, el conocimiento divino. El conocimiento divino es ver lo que no se puede ver y no se puede mostrar, pero sabemos que está ahí. Casi siempre cuando se habla de sabiduría en el contexto del conocimiento divino, podemos ver esta definición, lo que es la fe, saber que algo va a salir bien aunque parezca que va a salir todo mal, solo porque Dios ya lo ha dicho. Solo con los ojos de la fe podemos ver lo que Dios sí puede ver. ¿Qué sucede cuando el creyente, una persona que cree en Dios, deja de ver con los ojos de la fe? Esto es lo que pasa. En Mateo 17:20 Jesús nos da la respuesta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como la de un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Así que nos volvemos hombres de poca fe. ¿Cuándo? Cuando dejamos de tener esa conexión con Dios. La tercera definición la dejaremos para después. Ahora vamos a investigar la etapa oscura de Salomón, que es la etapa que casi nadie se da cuenta o que se toca muy superficialmente. Primero, Salomón fue un buen rey. ¿Qué es lo que pedía Dios de un rey? Porque todo lo que vamos a ir respondiendo es bajo la lupa de los ojos de Dios. Cuando Dios pedía un rey, el rey tenía que pasar 7 pruebas. Estas pruebas están en este texto bíblico. Está en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20. Se titula Instrucciones sobre un rey. Vamos a ver si Salomón pasa la prueba. Empecemos en el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Estas instrucciones fueron dadas a Moisés muchos siglos antes de que Salomón fuese rey, muchos siglos antes de que Saúl, el primer rey de Israel, fuese rey. Así que Dios ya sabía lo que iba a pasar, entonces Dios deja unas directrices para que el rey sea elegido de una buena manera. ¿Cuándo se cumple esta profecía? En la época del profeta Samuel. La primera prueba, Deuteronomio capítulo 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esa es la primera prueba. Salomón fue escogido por Dios, Primera de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos,
porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, ¿Salomón fue escogido por Dios? Sí, Salomón fue escogido por Dios. Ya pasó la primera prueba. Segunda prueba. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, ¿Salomón era hebreo? Podemos decir que sí, Salomón era hebreo. Así que pasa la segunda prueba. Recordemos que Salomón desciende de Abraham, desciende de Judá, desciende de Ruth, desciende de Rahab. Prueba número 3. Deuteronomio 17:16. Este rey, Dios está dando las instrucciones, según Deuteronomio nos dice, ni hará volver el pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ahora, en esta tercera prueba, ¿Salomón obedeció a lo que Dios había pedido? En 1 Reyes capítulo 3, versículo 1 nos dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Así que vemos que Salomón sí se unió a Egipto, porque cuando se casa con una princesa de Egipto, está diciendo que Salomón, rey de Israel, y esa princesa de Egipto se unen en matrimonio y estas dos naciones, una nación escogida por Dios y la otra una nación pagana que había esclavizado al pueblo de Israel años atrás, ahora son familia. Entonces sí Salomón se unió a Egipto. Entonces, ¿Salomón obedeció? No. Dios pidió que no se volviesen a Egipto de ninguna manera y Salomón se unió a Egipto. Así que la tercera prueba no la pasa. Cuarta prueba. Deuteronomio 17:16 nos dice, pero él no aumentará para sí caballos. Esa es otra prueba que Dios le había pedido al rey. Ahora, Salomón obedeció. En Deuteronomio 17:16 nos dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas, para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Salomón obedeció? No, Salomón triplicó los caballos para sus jinetes, porque dice que tenía 12,000 jinetes y tenía 40,000 caballos, el triple de lo que necesitaba. ¿Y de dónde sacaba Salomón esos caballos? Miren el detalle importante que nos da 1 Reyes 10:28. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Entonces, ¿Salomón obedeció? No, Salomón desobedece a Dios. Ahora, ¿por qué Salomón hizo esto? Como curiosidad, podemos decir que en ese tiempo los reyes que tenían caballos y carros estaban demostrando su poder militar. Como ahora Estados Unidos tiene cazas, tiene bombarderos, tiene portaaviones, armas nucleares, y cada potencia mundial tiene sus armas nucleares, y se pelean entre ellos a ver quién tiene más para demostrar que mejor no se metan con ellos. Lo mismo pasaba en el mundo antiguo, pero eso es lo que Dios no quería. Dios ha demostrado varias veces que con 300 soldados él podría vencer a cualquier ejército. Dios demostró, por ejemplo, en la época del profeta Samuel, que con unos pocos soldados, contra muchos soldados y carros, Dios envió rayos del cielo y Israel ganó sin ningún tipo de problema. En la época de Josué vinieron tantos soldados que se movían como la arena del mar y Dios le dijo a Josué que no les teman porque Dios les iba a ayudar en la guerra. Y Dios envió piedras de fuego y mató más personas, las piedras de fuego, que los soldados de Josué. Entonces Dios no necesita ni carros, ni jinetes, ni caballos. Dios solo necesita que el rey y los soldados, que el pueblo esté en conexión con él para ganar. Pero claro, si te vas uniendo a Egipto, si vas desobedeciendo a Dios, pues te da miedo y vas a empezar a armarte más y más y más, que es lo que hizo Salomón. Así que la prueba número 4, Salomón no la pasa. Y para aumentar más el problema, empieza a haber mercaderes entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano de Egipto. Porque no solo compraban caballos, también compraban lienzos. Vamos a ver la quinta prueba que Dios demandaba para un rey. Deuteronomio 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Salomón tuvo muchas mujeres? Esa es la pregunta.
Primer Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué podemos sacar de esta prueba? Dios ya sabía que cuando una persona ama más a una mujer que a Dios, su corazón se desvía. Solo una. Ahora imagínate con 700 mujeres y 300 concubinas. Ahora podemos decir que porque era el mundo antiguo, se podía casar con muchas mujeres, no había problema. Ese nunca fue el plan de Dios. Y lo podemos ver en el padre de Salomón. Él también tuvo muchas mujeres, así que David tampoco pasaba esta prueba. Pero contadas, no tuvo más de 7, 10 mujeres. Y mira los problemas que tuvo. Imagínate los problemas que tuvo Salomón en toda su vida con más de 700 mujeres. No solo en el plano espiritual, en el plano físico también. Imagínense tener 700 mujeres que demandan cada una de ellas la atención del rey y desvían su corazón, desvían el corazón. Entonces, ¿Salomón tuvo muchas mujeres para sí? Y podemos decir que sí, Salomón tuvo muchas mujeres. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Primera Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Este prueba mi punto anterior, que aunque David tuvo muchas mujeres, David no permitió que esas mujeres desviasen su corazón de Dios. Entonces Salomón hizo caso a la instrucción de Dios, y podemos decir que no, Salomón no hizo caso a la orden de Dios. Así que la quinta prueba tampoco la pasa. Sexta prueba. Deuteronomio 17:17 nos dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Por qué en la antigüedad se amontonaba plata y oro? Por lo mismo que ahora. Porque tienes dinero para pagar a tus soldados, tienes dinero para fuerza militar, para construir murallas, para tener buenas defensas, para tener barcos, para tener superioridad, para ser rico, para comprar, digamos, a tus adversarios. Por eso Dios no quería que amontonase plata y oro, para, porque así demostraba que Dios era el que se iba a encargar de sustentar, no el rey. Ahora Salomón obedeció. Primer Reyes capítulo 10 versículos 14 al 20 dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 siclos de oro. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Salomón tenía en oro, cada año le traían 666 talentos de oro, un número peculiar. 666 talentos por 34 kilos, que es lo que pesa un talento, es igual a 22.644 kilogramos de oro al año que le entregaban a Salomón solo de renta. Por 40 años que reinó Salomón, lo multiplicamos y nos sale 905.760 kilos de oro que amontonó Salomón. Solo en oro. No me quiero imaginar plata, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces, Salomón no guardó riquezas como Dios le mandó. Podemos decir que tampoco hizo lo que Dios le pidió. Salomón se enriqueció en extremo. Continuemos con la séptima prueba que Dios pedía para que hubiese un buen rey. Primera Reyes capítulo 10 versículos 14 y 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá a él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él
y sus hijos en medio de él. Qué interesante nuestra prueba. Dios le dice que de la ley de Moisés que en ese momento los sacerdotes levitas guardaban de la copia original que Moisés había hecho, Dios le pedía que el rey cogiese esa copia y que él mismo, de su propio puño y letra, la escribiese. Y después de que escribiese todo eso, los 5 primeros libros de la Biblia, el Torá, en este momento, él tenía que leerlo no una vez al año, tenía que leerlo una vez todos los días. Y Dios tenía un propósito para eso. ¿Cuál era ese propósito? Lo que dijimos antes, temer a Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová? Tener sabiduría para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos. Aquí vemos que Dios hace distinción entre dos cosas, la ley y los estatutos. La ley son los 10 mandamientos que Dios le mandó a Moisés que guardase en el arca del pacto, y es la misma ley que ha regido desde la eternidad todo el universo. Y, y es los 10 mandamientos. Y es los 10 mandamientos que todavía están vigentes. Y los estatutos son las reglas mosaicas que Dios también le dio al pueblo de Israel para que hubiese paz, para que hubiese unas reglas, para que el pueblo de Israel tuviese unos estatutos a los cuales ceñirse y para que haya justicia, que es lo que Salomón logró al principio de su reinado. ¿Para qué más? Para que los ponga por obra, para que la práctica de todas las leyes y estatutos, con la práctica durante todos los días, eso le iba a impedir que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, que no se crea mejor que nadie. Y también para que sus hijos, los hijos de Salomón, aprendiesen esos hábitos del rey. Y no solo él, sino todo Israel que veía el ejemplo de Salomón. Entonces Salomón leía todos los días el libro de la ley. En la Biblia nunca pone que leía las escrituras, por lo menos yo no he encontrado ese texto. Así que desgraciadamente esa prueba Salomón tampoco la pasó. ¿Salomón cumplió las expectativas de Dios? Vamos a hacer un recuento de todas las condiciones de Dios impuestas a Salomón. La primera prueba es 7. Salomón fue elegido por Dios. Número 2. Salomón fue elegido por Dios y también era israelita. Prueba número 3. Se unió a Egipto. Aquí ya falla. Prueba número 4. Obtuvo caballos. Prueba número 5. Tuvo muchas mujeres. Falla. Punto número 6. Amontonar plata y oro. Falla. Salomón lo hizo. Punto número 7. No leía el libro de la ley todos los días. Entonces podemos decir que Salomón no fue un buen rey, porque solo cumplió 2 de 7. En Deuteronomio 17, 14 al 20, donde están los requisitos para tener un rey bueno, o las instrucciones que Dios da para escoger a un rey, si nos damos cuenta, la primera dice que tiene que ser judío, hebreo. La segunda, que no tiene que ser extranjero, que no aumentará para sí caballos, que no hará volver a Egipto, que no tomará muchas mujeres, que no tendrá plata y oro. Todos estos requisitos, digamos que son directos al punto y son cortos. Pero el último requisito, que es el más importante, ¿por qué? Porque es el más largo. Y yo creo que hay dos razones. La primera es porque al extenderse mucho más, Dios te está diciendo lo importante que es. Esa es una de las razones. Y la otra razón es ¿por qué? Porque Dios sabe lo que pasa cuando no cumples este requisito. Ahora, ¿por qué Dios le da tanto hincapié a este requisito? ¿Qué pasa cuando dejamos de leer las escrituras? Nos pasará lo mismo que le pasó a Salomón. Salomón se une a Egipto y cuando escuchamos la palabra Egipto automáticamente recordamos la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? En 1 Reyes capítulo 5 versículos 13 y 14 dice: Y el rey Salomón decretó trabajo forzado en todo Israel. Y fueron 30.000 hombres, los cuales enviaban al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno. Tenía también Salomón 70.000 cargadores y 80.000 canteros, sin los capataces de Salomón que estaban sobre la obra 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Entonces vemos que Salomón empieza a hacer trabajos forzados en todo Israel
para construir no solamente el templo, sino para construir otras ciudades, reedificar otras ciudades, su propio palacio. Pero aquí vemos que Salomón empieza poco a poco a torcerse. Me gusta mucho cómo amplía la información el libro Profetas y Reyes en la página 39, donde nos dice: las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así, el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y exacciones. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, se degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El pueblo comenzó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributara a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. ¿Por qué Dios no quería que tuviese tanto dinero? Porque con mucho dinero empiezan muchos gastos y esos gastos hay que cubrirlos. ¿Y cómo se cubrían en ese tiempo y todavía se cubren de esos gastos? Con impuestos exagerados, con contribuciones, podríamos decir, exageradas. Y todo eso da como frutos el orgullo, la ambición, que es todo lo que Dios quería impedir que sucediese con Salomón. Entonces, el gran rey Salomón, como le decimos, esclavizó a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque se está uniendo Egipto. Egipto deriva también en idolatría. ¿Cómo podemos saber esto? En 1 Reyes capítulo 11, versículos 5, 7 y 8 nos dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Así que cuando empiezas por algo pequeño, poco a poco después te vas derivando a algo más grave y más grave y más grave. ¿Por qué más grave? Vamos a intentar averiguar quiénes eran estos dioses, de qué pueblos, y como mientras vamos investigando, nos damos cuenta de que se volvía cada vez más grave los pecados de Salomón. Astoret, diosa de los sidonios. En el comentario bíblico adventista hablando sobre Primera de Reyes 11, nos dice que Astoret era la diosa del amor y la fertilidad, cuyo culto se caracterizaba por expresiones de sensualidad e impureza. Continuemos con el siguiente ídolo abominable, que es Milcom, dios de los amonitas. Dios principal de los amonitas. El culto de esos dioses de la religión implicaba ritos demasiado horribles para ser mencionados. Tan monstruosos eran los crímenes cometidos en honor de esos dioses que el Señor ordenó que los pueblos oriundos de Canaán que rendían culto a esas deidades fueran destruidos completamente. Deuteronomio 7 del 2 al 5. ¿Qué significa siguió? Me gusta mucho como Ellen White en Profetas y Reyes, página 41, nos dice qué significa seguir estos dioses. Hablando de Salomón nos dice: su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Ese fue las consecuencias de seguir a una diosa que lo que pide es impureza y sensualidad. Es lo que significa seguir a un dios que pide sangre de niños y otras cosas terribles. Esas son las consecuencias de un rey que se apartó de Dios por unirse a una mujer, por tener mucho dinero. ¿Cómo podemos entender todo esto? Lo podemos entender con la tercera definición de sabiduría. Si buscamos en la Biblia sabiduría, yo he encontrado más de 230 resultados, pero todas esas definiciones que podemos encontrar en Crónicas, en Éxodo, en Génesis, siempre está relacionado con Dios, la palabra sabiduría. Si Dios no está, la sabiduría no sirve. La fórmula es muy fácil. Dios más sabiduría igual a bendición. Pero ¿qué sucede si Dios no está? Si no hay Dios y tiene sabiduría, tenemos todo lo contrario. No bendición, sino maldición. Por eso en las etapas de la vida de Salomón
Al principio tenía sabiduría y comunión con Dios, por eso tuvo una etapa admirable. La segunda etapa, la oscura, tenía sabiduría, pero ya no tenía a Dios, porque se iba alejando de él. No porque Dios no quisiera estar con él, sino porque él decidió no acercarse a Dios. Cuando deja de leer la escritura, como, como podemos ver en Profetas y Reyes, los capítulos 3 y 4, que les recomiendo mucho ese libro, que lo vayan a leer, que amplía mucho más la historia de los reyes de Israel. Podemos ver que cuando Salomón deja de leer en algún momento la escritura, se aparte de Dios, se convierte en el protagonista de su historia y deja de cumplir la misión que Dios tenía para él. Pero no todo es malo. Gracias a Dios, en la etapa última de Salomón, en la etapa final, Salomón vuelve a los caminos de Dios. Pero ¿cuál es el problema de alejarse demasiado? Salomón se llena de dolor. Salomón tuvo mucho dolor y mucha amargura durante la etapa final por ver las consecuencias de sus actos, no solamente en su familia, sino en el pueblo que también se apartó de Dios. Pero finalmente Salomón se arrepintió, Dios le perdonó y Salomón tuvo la esperanza nuevamente, a pesar de todos los pecados que llevaba atrás de él. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Salomón, a pesar de que fue perdonado y a pesar de que se apartó, Salomón terminó su vida con mucho dolor? Nuevamente repito, porque Salomón tuvo toda la oportunidad de tener todo lo que nadie ha tenido ni tendrá jamás. Dios tenía un plan especial para Salomón. ¿Y cuál era ese plan? Lo podemos ver en Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Pero desgraciadamente Salomón defraudó a Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que todos los reyes de alrededor viniesen a ver la sabiduría de Salomón y cómo solamente con su Dios él era capaz de hacer tantas cosas y cómo poder ser la nación principal entre tantas naciones de alrededor. Así todos los egipcios, filisteos, cananeos hubiesen visto que sus dioses no eran nada comparados con el Dios de Salomón y hubiese sido un testimonio impresionante. Ya para ir concluyendo, me gustaría decir que cumplamos el plan que Dios ha tenido para nosotros, que seamos una luz por donde vayamos, que no defraudemos más a Dios. Para finalizar, ¿pedimos sabiduría a Dios? Como nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así que Dios quiere que le pidamos sabiduría. Recordemos la fórmula: Dios más sabiduría igual a bendición. Pero recordemos que sin Dios más la sabiduría se convierte en una maldición. Como vimos en la etapa final de Salomón, él fue el único rey capaz de hacer algo que ningún otro rey había hecho hasta ese momento hebreo: esclavizar a su propio pueblo, adorar a otros dioses, casarse con una mujer egipcia y ser un rey orgulloso, un rey prepotente. ¿Y por qué sucedió eso? Porque Salomón dejó de leer la escritura, tuvo muchas mujeres, dejó de realizar el plan que Dios tenía para él. En la Biblia no nos pone que Salomón leía la escritura diariamente. Ahora, lanzo la siguiente pregunta. ¿Leemos la escritura diariamente? ¿Qué pasa si no la leemos? ¿Nos apartaremos de Dios? ¿Nos convertiremos en protagonistas de nuestra propia historia y dejaremos de cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo terminaremos nuestra vida? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Lleno de dolor? ¿Con mucha amargura? ¿Con mucho dolor? ¿Cómo hubiese terminado Salomón si no se arrepentía? ¿O prefieres terminar tu vida arrepentido, perdonado y esperanzado? Lleno de alegría, con mucha satisfacción, con mucho gozo y placer. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cuando estemos en la iglesia, a pesar de los problemas que hay, a pesar de todo lo que veo en mis hermanos de iglesia, en lo que veo en mi familia alrededor, saber que Dios la instituyó por algún motivo, para nuestro beneficio, y que yo la amaré, la cuidaré
y la sostendré. A la iglesia como cuando me bauticé e hice todos mis votos en que iba a ayudar en el progreso de la predicación del Evangelio. El fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 11:13. Eso es lo que finalmente Salomón aprendió. ¿Qué es lo que Salomón aprendió? Que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y así será mucho más fácil amar a Dios, que Dios sea el protagonista y cumpliremos la misión que Él nos encomendó. Muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo. Esperemos que te haya gustado, que hayas podido reflexionar. Te recuerdo que tienes aquí a tu derecha una lista de producción donde podrás ver más contenido. Y aquí a tu izquierda tendrás un vídeo donde toco otros temas. Recuerda también seguirme en Twitter. Recuerda también que en la cajita de comentarios puedes dejarnos cualquier duda que tengas.